Tengo pues el privilegio de hablar con un admirado amigo, un especial, pues no quiero entrar que es el mejor, pero para mí el más reconocido especialista de lo que es la política latinoamericana, y no solo latinoamericana, sino la global. Y acaba de publicar la Declaración Mundial en Defensa de la Democracia, realizada por IDEA, ¿sí? Y ya saben ustedes que el doctor Daniel Sobato es experto en democratización, elecciones y gobernabilidad. Es el director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Te saludo con mucho afecto desde Santiago de Chile. A ver, vi el capítulo de México en este documento, este análisis extraordinario, y no sé si llorar o llorar. Mira, lo que hemos hecho hoy es un llamado internacional. Más de 70 organizaciones de todo el mundo nos hemos reunido, en las que hay 62 ex jefes de Estado de la democracia en esta época de pandemia, porque lo que hemos ido constatando a medida que han ido avanzando las semanas y los meses es que hay mucha preocupación justificada sobre el tema de cómo la pandemia del coronavirus le está pegando muy duro al tema de la salud, cómo le está pegando muy duro al tema de la economía, al desempleo, el aumento de la pobreza, de la desigualdad, pero no había un nivel similar de atención respecto de los peligros que la pandemia del coronavirus tiene para la vigencia de la democracia, porque estamos constatando que en muchos países gobiernos autoritarios han aprovechado esta época de pandemia para consolidar aún más sus regímenes autoritarios, arrinconar aún más a las oposiciones, cerrar espacios de protestas, violar derechos humanos, debilitar controles, pero que también regímenes y gobiernos democráticos han ido aplicando medidas de emergencia, estados de excepción y otros recursos donde han ido bajando la calidad de la democracia. Así que este es un llamado muy, muy importante que estamos haciendo a nivel mundial hoy. Casi todas las agencias importantes de noticias, los periódicos, las redes sociales le han puesto muchísima atención, sí, diciendo, señor, hay que evitar que la democracia sea una víctima más de la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Daniel, y con el contenido del documento. Alguna vez lo comentamos tú y yo, bueno, lo comentaste tú aquí, que sí, estaban los riesgos de salud, los riesgos sanitarios, pues, económicos, los sociales, los políticos, y tú mencionaste por primera vez el riesgo de la democracia. Por ejemplo, lo que acaba de anunciar Putin, que ya hizo una modificación para poderse quedar en la presidencia de Rusia hasta el año 2034. Esto al amparo de la crisis del coronavirus en Rusia, que es uno de los más graves del mundo. Correcto. Mira, nosotros tenemos un seguimiento de qué cantidad de elecciones en el mundo han tenido que ser pospuestas debido al tema de la pandemia. En 66 casos, es decir, 66 elecciones, la mitad de ellas elecciones a nivel nacional, han debido ser pospuestas por el impacto de la pandemia. En América Latina, 2 elecciones presidenciales muy importantes. La de República Dominicana, que va a tener lugar ahora el 5 de julio, que debió haber tenido lugar en mayo, y la de Bolivia, que va a tener lugar supuestamente el 6 de septiembre, que debió haber tenido lugar también en el mes de mayo. También hubo que posponer el plebiscito para la reforma constitucional acá en Chile, que debió haber tenido lugar en abril y que ahora se va a hacer en octubre, elecciones puntuales en Coahuila y en Hidalgo, en México, y varias más. Por el otro lado, en 80 países los gobiernos o democráticos o autoritarios han aplicado y están aplicando medidas de emergencia, estados de excepción, en algunos casos para hacer frente a la pandemia, en otros casos utilizando como excusa
la pandemia para controlar con mayor fuerza y con mayor rigor autoritario. Y en más de 40 casos ha habido restricciones al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y fuerte presión sobre ustedes, los comunicadores, los periodistas, cerrando espacios, deteniendo a periodistas en relación con el tema de la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo en muchos casos es que las protestas que estaban muy vigentes en muchos países y las elecciones, dos conductos de expresión ciudadana, fueron enviadas a cuarentena y con la excusa de que la pandemia requiere de estas medidas. Nosotros decimos en algunos casos sí, pero siempre y cuando estas medidas tengan todo el nivel de control de los parlamentos, de los poderes judiciales y no incurran en violaciones a los derechos humanos. En el caso de México, ¿qué dice el informe, doctor Sobat? Nosotros en este llamado internacional no hacemos un análisis país por país porque hubiera sido realmente imposible analizar los 200 países. Lo que estamos poniendo sobre la mesa son alertas para que en aquellos países donde se vean estos comportamientos inmediatamente suenen las alarmas. Por ejemplo, debilitamiento del control que debe ejercer el Parlamento y el Poder Judicial. 2. Debilitamiento de los controles de los órganos autónomos de control. Tercero, cerrar espacios donde la sociedad civil está criticando al gobierno y con la excusa de la pandemia se las termina arrinconando. 4. Persecución a los periodistas que están criticando a los gobiernos. 5. Debilitamiento del Estado de Derecho. 6. Debilitamiento de los niveles de transparencia y de rendición de cuentas, ya que hemos visto que en varios países ha habido escándalos de corrupción a la hora de comprar medicamentos, ventiladores, sobreprecios. Es decir, estamos poniendo una serie de alertas tempranas diciendo, cuidado, actuemos de manera rápida y decidida para proteger a la democracia y para proteger a las elecciones, para que esta pandemia no termine, además del daño enorme que está haciendo en la salud, en la economía y en lo social, también debilitando a la democracia y a la integridad de las elecciones, que es nuestra principal preocupación. Y al mismo tiempo, el impacto que va a tener las consecuencias de la pandemia, me refiero a la crisis económica, cuya profundidad y duración nadie puede calcular, al tema de la sociedad, la crisis social, el desempleo y también sin duda lo que está ocurriendo con ciertos organismos autónomos en algunos países como México, que están siendo pues eliminados o asfixiados. Esto va a ser a su vez, va a provocar o va a ser causa de otros efectos que van a afectar sin duda a las democracias. Correcto, estamos viendo dos tipos de regímenes, Joaquín. Estamos viendo regímenes que ya eran autoritarios y en esos casos estamos viendo con mucha preocupación que se está profundizando el carácter autoritario. Léase Venezuela, léase Nicaragua, dentro de nuestra región. Pero también hemos visto el caso que tú señalabas de Rusia con Putin, el caso de Duterte en Filipinas, el caso de Erdogan en el caso de Turquía y varios casos más, por ejemplo, Víctor Orbán en el caso de Hungría, etc. Entonces ahí tenemos ya un primer conjunto de países donde se ha aprovechado la excusa de la pandemia para profundizar los rasgos autoritarios. Y tenemos un segundo grupo de países que son gobiernos democráticos, pero que muchas veces están utilizando las medidas de excepción, las medidas de emergencia para concentrar mayor poder en el Ejecutivo y para debilitar los controles que tiene que haber, tanto, vuelvo a insistir, del Parlamento como del Poder Judicial, como de los órganos autónomos de control. Por último, sé que es fuera de este tema, pero doctor Daniel Sobato, ¿tienes alguna opinión sobre el próximo encuentro en Washington de los presidentes Trump y López Portillo, la visita que va a hacer el presidente de México a la Casa Blanca? ¿López Portillo? López Obrador, perdón. Perdón. Mira,
yo creo de que hay que ver qué lectura se le da a esta visita. Ha dicho, de lo que he leído, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta no es una visita que tiene connotaciones políticas electorales, sino que tiene que ver con connotaciones más de tipo económico y comercial. Pero más allá de lo que diga el presidente, yo creo que ir en este momento, en el medio de una campaña electoral, donde además el presidente Trump está entre 10, 12, 14 puntos por debajo de Biden, creo que se puede claramente prestar a una lectura política electoral que me parece que no le va a hacer bien ni a México ni al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque claramente Trump la va a tratar de utilizar y manipular como una visita de respaldo de uno de sus socios comerciales más importantes y su vecino más importante junto con Canadá para un apoyo, entre comillas, a Trump, aunque Andrés Manuel López Obrador diga esto no tiene nada que ver con lo político electoral. Es la lectura que se le va a hacer y el aprovechamiento que Trump va a tratar de hacer de esta visita. Porque una cosa es lo que pueda pensar el presidente López Obrador y otra cosa es lo que pretende el presidente Trump. Al presidente Trump esta visita de López Obrador le viene como un anillo al dedo. Al presidente Andrés Manuel López Obrador esta visita no le sirve para nada, porque creo que es un momento muy inoportuno. Hubo una buena cantidad de meses previos donde esta visita pudo y debió haber tenido lugar. En esta coyuntura creo que se va a prestar para ser manipulada por el propio presidente Trump. Y a ver lo que opina, doctor Sobato, Joe Biden. Bueno, obviamente Biden no le va a gustar esta visita porque, de nuevo, en esta coyuntura se va a prestar a una lectura de apoyo a un presidente Trump que viene muy golpeado en la búsqueda de su reelección por la crisis económica, por el mal manejo de la pandemia y por los temas de protestas, por los temas raciales y a su vez por una caída muy, muy significativa en las encuestas. Así que yo creo que Biden no lo va a ver con simpatía y de una manera u otra, si Trump pierde, no es seguro, pero las encuestas hoy por hoy lo ponen muy, muy detrás de Biden y Biden es el presidente electo, realmente no le hace bien ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a México, que va a tener 4 años prácticamente por delante, todo el mandato casi del nuevo presidente, si este presidente es Biden, ¿no? Así es. Bien, querido Daniel, muchas gracias por tu tiempo, gran trabajo, extraordinario y sobre todo tú tan generoso siempre de explicarlo en este espacio. Te mando un abrazo con cariño, felicidades. Ayúdame con el Twitter nada más para que pueda seguir teniendo muy buen contacto con tu audiencia, con quien tengo mucho interés. @Sobato55. Es muy fácil, @Sobato55. Le recuerdo, la red, el Twitter que es interesantísimo del doctor Sobato, del doctor Daniel Sobato, es @Sobato55. Con Z, V chica y doble T, Sobato 55. Gracias, querido. Gracias a ti y a tu audiencia con quien me encanta conversar. Un fuerte abrazo. Y de ti te aprendemos. Muchas gracias, el doctor Daniel Sobato.